¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo video en este su canal Aprende en Casa. Bueno, amigos, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de lo que es el sensor YAT. Como les comenté en videos anteriores, ya no sé ni en qué posición se están subiendo los videos, porque los grabo y ya los voy subiendo. Y como recuerdan, les mostré dónde iba el sensor YAT. Vamos a ver la posición. No sé si se alcanza a ver aquí en el gusano, lo que es esta parte de aquí, donde vendría siendo, donde está esta manguerita. Síganla hacia la parte de atrás del gusano y aquí hay un hoyito donde va conectado este arnés y donde tenemos nuestro sensor YAT. Este pequeño sensor es otra parte, pues se podría decir importante, porque todos los sensores son importantes, para algo están. Este es para medir, o sensor de temperatura de aire. Este es el que se encarga de medir la temperatura de aire que entra hacia el motor. Muchas veces este sensor va incluido en lo que es el sensor MAP. El sensor MAP, ¿se acuerdan? Tiene tres cables. Hay muchos que tienen 5 cables. Quiere decir que ya va incluido ahí este pequeño sensor, que nada más trae dos pines, ahora sí que dos entradas. Aquí podemos ver su arnés. Y pues bueno, amigos, el sensor YAT o sensor de temperatura de aire es el encargado de monitorear cuál es la temperatura de aire que ingresa al motor. Esta medición varía, depende si es arranque en frío o a medida que se va calentando el motor. Manda información a la computadora para que puedan corregir el tiempo de inyección y ajustar la mezcla para que haga su combustión. Entonces, ¿cuáles son las fallas que presenta el auto al estar fallando este sensor? Inestabilidad en el motor, consumo excesivo de gasolina, revoluciones inestables, pérdida de potencia y el auto se apaga. Como se pueden dar cuenta y se les he comentado en videos anteriores, prácticamente todos los sensores que les he estado mostrando en estos videos presentan prácticamente las mismas fallas. Y pues muchos de ustedes, como les comenté también anteriormente, se van que ya es la bomba de gasolina, que ya son los cables, son las bujías. Y pues bueno, espero estos pequeños videos que les saqué les sirva para que chequen todos sus sensores. Después de que ya hayan checado todos sus sensores y todos estén bien, ahora sí ya vámonos, o ya se van con cosas más grandes, como vienen siendo las bobinas, cables, bujías, bomba de gasolina, a lo mejor regulador de presión de gasolina. Por ahí un video, ya se los mostré cómo se checa si sirve o ya no sirve. Me parece que es en el de cómo pegar espejos retrovisores. Entonces por aquí arriba se los voy a estar dejando. Pues bueno, así seguimos en el tema. Es prácticamente las mismas fallas para que ustedes puedan checar lo que son todos sus sensores. Ese sensor es muy fácil de checar, de probar. Pues bueno, aquí en el arnés, déjenme traer el inseparable multímetro. Aquí lo tenemos. Por cierto, mira, creo que está abierto, ahorita lo voy a checar. Vamos a, perdón, las tomas nada más para conectar las entradas, a ver si me permite. Entonces esperen, amigos, por la toma. Estoy tratando de conectarla, pero ya saben, voy a poner aquí tanto el celular, disculpen la toma, pero con este presupuesto que tengo, pues ya saben, no me ha alcanzado ni para un tripié. Déjenme conectar para que vean cómo va este desmadre. Y pues bueno, amigos, les comento, ya regresé. Esto es fácil de probar. Aquí vamos a poner el multímetro, una pata en cada entrada. Con el switch abierto nos tiene que mandar un voltaje de 5 volts. Eso es para checar que la computadora sí le está mandando lo que son los 5 volts a lo que es el sensor. Después de que probamos este sensor, nos vamos a ir aquí a la escala de ohms, donde está este simbolito que parece herradura de caballo. Ahí lo vamos a poner y vamos a checar lo que es el sensor.
En este caso, permítanme traer unos caimancitos y ahorita regreso para que chequemos este sensor. Bueno amigos, una vez ya conectado lo que es el sensor, vean aquí con los caimanes, tuve que hacerles una extensión hacia las puntas del multímetro, y aquí por lo regular nos tiene que dar entre 3 a 4 en los ohms. Aquí lo podemos ver. Aquí en este caso yo tengo 4, bueno, casi 4. Aquí, como es un sensor de temperatura, aquí tenemos una pequeña resistencia que es lo que va a tomar la temperatura. Esta medición va a variar. ¿Cómo va a variar? Entre más frío entre el aire o está el aire, los ohms van a subir. Si se dan cuenta, aquí está expuesto, se está enfriando y está subiendo, ya subió a 4. Y entre más caliente tiene que bajar. Aquí una medición fácil, pueden taparlo con sus dedos y cuando empieza a generar calor tiene que empezar a bajar. Ahí pueden ver, aquí lo tengo tapado. O lo pueden agarrar y con el vaho de su boca lo pueden calentar y mira, sigue bajando porque está calentando. Dejen calentarlo tantito con el vaho. Ya vieron cómo bajó hasta 2. Entonces ahora lo tenemos aquí, vamos a soplarle para que vean cómo se va enfriando y va subiendo. Ya vieron cómo le estoy soplando y en este caso ya está subiendo. Vamos a taparlo otra vez. Aquí podemos ver, no voy a quitar la mano para que se empiece a calentar y tiene que empezar a bajar ahorita aquí. Obviamente no se va a calentar tan rápido como con el vaho, pero aquí tiene que empezar a bajar. Si se dan cuenta, ya empezó 1. Nada más que baje otro para que vean que baja, porque si no nos vamos a aventar aquí 2 horas y hasta que se le ocurra a mi mano calentarlo, que no creo que lo caliente. Dejen soplar con el vaho otra vez. Vean, bajó, ahorita se está enfriando y vean, tiene que empezar a subir porque se está enfriando. Esa es la manera fácil y sencilla de probar lo que es este sensor, y así de fácil sabemos. No se alcanza a notar dónde está el hoyo, creo que sí, está aquí abajo. No entra el dedo, pero vamos a ver si enfoca el celular. Creo que tampoco nos va a dejar enfocar. A ver dónde va ubicado, creo que sí. Ahí lo pueden ver. El hoyo se encuentra acá. Bueno, lo podemos ver. Ahí está, es ese pequeño hoyito que se ve. Ya enfocó. ¿Ya vieron? Es en el mismo gusano. Les digo, tomen como referencia esta manguera, sigan hacia abajo y ahí está ubicado este sensor. Vean, como se está enfriando, ya lo solté. Aquí lo tenemos. Ya está subiendo. Si lo calentamos, pues tiene que bajar, obviamente. Pues bueno amigos, creo yo ha sido el último video de lo que son los sensores. Nuevamente les pido su apoyo para que se suscriban. Espero estos pequeños pero importantes videos les estén sirviendo o les hayan servido de mucho. En el video anterior creo les comenté que les iba a decir sobre qué estaba investigando. Pues estoy investigando para hacer un video sobre cambiar todo el anticongelante, purgar todo el sistema, cambiarlo, decirles de qué anticongelante es el que uso yo. En su manual les indica que debe ser Dexcool. Les voy a mostrar cuál es el anticongelante que se debe de usar. Vamos a bajar el anticongelante, vamos a purgar el sistema. ¿Qué más? Puede ser que me aviente a cambiarle el termostato, no lo sé aún. Es que está medio complicado, son todas estas mangueras, va metido y hay prácticamente que desarmar todo lo que es el cuerpo de aceleración para poder accesar a él. Está metido hasta por allá abajo, creo. No sé si esta manguerita la tienen que seguir, esta gruesa conecta aquí y se va hasta por allá atrás, y creo que exactamente por ahí donde termina mi dedo, esa tapita hay que retirar los tornillos, que ahí se ve uno, echarla para atrás y allá abajo está el termostato para poder accesar a reemplazarlo.
Por ahí también tenemos uno, creo que es el sensor de temperatura. También hay que removerlo, si se puede de una vez lo sacamos y lo cambiamos. Este es un video ya más complicado, pero suscríbanse para que estén atentos y le activen la campana para que les llegue la notificación cuando suba este video. Por aquí en todo esto les estoy dejando las redes sociales, cómo me pueden encontrar a mí, cómo pueden encontrar el grupo de Team Grand Nam. Por cierto, nuevamente un saludo a esa bandota que siempre están dispuestos a apoyar. Muchas veces yo no sé algo y ahí entre todos sacan la solución en base a experiencias. Y hay pues prácticamente experiencias con mecánicos que nada más les quieren ver la cara, los llevan por una cosa y resulta que les quieren desarmar medio motor. Muy pocos mecánicos le saben a este tipo de motores. Y lo primero que les dicen es motor viejo, muy latoso, y es un desmadre, hay que bajarle tal y quitarle tal, ponerle para que te quede chingón, y muchas veces creo que hasta lo dejan peor. Por estos pequeños tutoriales de aprende en casa, dice uno de mis hijos, si ellos tienen clases en línea, ustedes ¿por qué no pueden tener sus propias clases en línea? Bueno amigos, espero les esté gustando. Otra cosita, déjenme apagar el switch y ahorita les muestro. Vamos a apagar el switch y vamos a encender los cuartos. Es algo de lo que me han estado preguntando muchos de ustedes. Aquí lo podemos ver mejor. Tengo lo que es aquí, yo le reemplacé, si se dan cuenta, este faro se lo quité. Lo tenía también azul, no, más bien este lo tenía creo que blanco, pero al momento de que prenden las direccionales también parpadeaba y opté por quitarlo. Aquí nomás tengo un LED normal azul. Y lo que muchos me preguntan, estos faros les voy a comentar, los compré de 4 pulgadas, pero venía el puro faro. Se le puede cambiar el bulbo dice 100 watts, yo se lo quiero cambiar porque es mucho y se vayan a calentar los cables o vaya a estar volando el fusible, y para evitar un corto, entonces yo lo voy a cambiar por un LED. Me preguntan de cómo hice el aro nada más compré una tira LED, aquí la podemos ver, ya más cerca se ven separados los LED, no es ojo de ángel que se ilumina todo el aro, nada más le pegué la tira LED. Este lo compré 4 pulgadas y ya con la tira LED entró a presión, ya nada más por lo que es la parte de atrás lo pegué con silicón de ese del negro de alta temperatura. Pues bueno amigos, ahí tienen como hice los famosísimos ojos de ángel. Aquí se los voy a dejar en una toma. Ya tiene mucho que no hago unas tomitas, vamos a echarnos unas tomitas y despedimos este video y este aprende. Yeah, I'm creative, catch a vibe, I catch a vibe. I murder beats like it's a crime, yeah, it's a crime. I'm always working overtime, yeah, overtime. Money talks like Anaheim, was in my prime. Breaking it down, calling me now. They want a clout, I wouldn't doubt. Go like a route. Amigos, ya para despedir el video, aquí podemos ver todo está funcionando perfectamente. Los testigos que tengo, Service Vehicle Song, es porque le quité el relevador para que no estén prendiendo las luces cada que quitamos el freno de mano. Y pues quiero pensar que más bien ese es el del sistema. Como traigo el filtro de alto flujo, me está marcando este testigo, es el de masa de aire, por ahí me indica eso. El sensor MAF ya, como saben, se checó y está bien. Entonces por ahí va el tema. Le voy a tener que modificar, hacerle una tubería o hacerle algo para que no me esté prendiendo, porque de repente prende, de repente se queda apagado. Ya hay que checarle por ahí también, pero vean, todo está en perfecto estado. Revoluciones estables, y ahí podemos checar. Pues bueno amigos, esto sería todo. Ya saben, compartan, suscríbanse, denle like, apóyenme suscribiéndose por favor. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Un saludo.
make a wish.